A ver, que compartan nada más. Que se fije que pueda compartir. Y convertir en código. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Quién comparte la pantalla? Yo, profe, no me ¿Podés? mandes. Bueno, Sí, listo. Dale que podés hacerlo. Bien. Excelente. Muy bien. ¿Ven todos? Sí, doctor. Ok. sí, se ve. Sí, doctor. Comencemos. Bueno, muy bien. Yo voy a hablar sobre la introducción de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a decir que ante cualquier agresión, aquí el organismo pone en marcha una respuesta inflamatoria que va a ser mediada por factores humorales y celulares, que esto tiende a limitar el proceso y a conseguir una curación. Pero en algunos casos, ya sea por la intensidad o duración de la noxa, o por una inadecuada respuesta del huésped, secundario a un polimorfismo genético, malnutrición u otras causas, se produce un estado de hiperactivación de las células inflamatorias. Va a haber liberación de células inmaduras y activación de monocitos y macrófagos, que esto liberan poderosos mediadores proinflamatorios e inducen un estado de inflamación sistémica generalizada. Numerosos procesos van a poder dar lugar a una respuesta inflamatoria, sea sepsis, traumatismos, quemaduras, pancreatitis, entre otros. Esto lo que va a generar es una activación de los sistemas leucocitarios, endoteliales, de la coagulación y también de respuestas neuroendócrinas, lo que genera un complejo entramado de mediadores como citocinas, moléculas de adhesión, factores de crecimiento, entre otros. Esto desde un punto de vista clínico va a dar una respuesta que se caracteriza por inflamación, anorexia, inmovilidad, aumento de la permeabilidad, que esto va a condicionar la aparición de edema, vasodilatación, que se va a acompañar aquí con hipotensión, taquicardia y un incremento del gasto cardíaco. Pasando a la siguiente diapositiva, ahora sí hablando del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, vamos a decir que es la respuesta inflamatoria sistémica ante agresiones graves. Se va a caracterizar por dos o más de los siguientes signos: la temperatura mayor a 38, menor a 36, frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria por encima de 20 ciclos o una PCO2 menor a 32 milímetros de mercurio, leucocitosis o leucopenia mayor a 12.000 o menor a 4.000 respectivamente, o un mayor un 10% en las formas inmaduras. La definición actual del CIRS lo valora como una forma maligna de inflamación intravascular, lo que es lo mismo como una respuesta rápida y ampliada, que va a ser controlada humoral y celularmente,
como dijimos recién, complementos, citocinas, coagulación, mediadores lipídicos, moléculas de adhesión y el óxido nítrico. Y esto es desencadenada por la activación conjunta de fagocitos, macrófagos y células endoteliales. Se va a caracterizar por una excesiva activación de la cascada inmunoinflamatoria que puede conducir a una reducción generalizada de lo que es el aporte de oxígeno con la depresión del ATP, produciendo lesión celular y muerte. En definitiva, lo que más o menos tenemos que tener en cuenta acá es que esta es una respuesta inflamatoria que se presenta como un proceso lesivo de constante progresión que, de no limitarse, va a culminar en el desarrollo de un síndrome de falla orgánica múltiple y finalmente la muerte del paciente. Yo voy a hablar del síndrome de disfunción multiorgánica. Este síndrome es la presencia de alteraciones agudas en diferentes órganos y, bueno, sistemas del paciente. Esto me va a producir a mí una alteración en la homeostasis con la imposibilidad de que pueda mantenerse sin intervención alguna. El síndrome de disfunción multiorgánica son una serie de disfunciones o fallos en órganos que estos fallos se comienzan a producir en cadena. Principalmente suele iniciarse con un distrés respiratorio agudo y después va a seguir evolucionando. Es un cuadro que tiene mucha mortalidad, entre el 26 y el 98% de los pacientes que entran en el síndrome mueren, pero siempre depende del número de órganos afectados y también la gravedad y la duración de la afectación. Se valora a través del SOFA, que tiene más o menos 15 ítems para ver cuál es la disfunción del paciente. Si hay disfunción de un órgano o sistema y la puntuación individual es inferior a 3, o sea, hay disfunción si es inferior a 3. Y si es superior a 3, ya hay un fallo en el órgano o sistema. Y un SOFA superior a 15 tiene una mortalidad del 90%. Pero también tenemos una escala que es el Quick SOFA, que si yo tengo 2 o más criterios, sugieren un mayor riesgo de sepsis, una menor supervivencia y como una evolución al síndrome de disfunción multiorgánica. Y en esta clasificación se valora la presión sistólica, que tiene que ser una presión arterial menor a 100, una frecuencia respiratoria mayor a 22 y una alteración cognitiva que se manifiesta con un Glasgow menor a 13. Después vamos a tener 2 tipos de patrones de disfunción multiorgánico que son secundarios al CIRS. La respuesta inflamatoria descontrolada, después de 24 a 72 horas, me va a generar la insuficiencia respiratoria aguda. Y esto puede ser ya sea una lesión pulmonar o un síndrome de distrés respiratorio agudo que me va a indicar la transición desde el CIRS a la disfunción multiorgánica. Y desde acá van a partir los 2 tipos. Primero voy a tener, en pacientes traumatizados o quemados, voy a tener el síndrome de disfunción multiorgánico sumado a una encefalopatía, sumado a trastornos hematológicos y también fallos gastrointestinales. Por ejemplo, dentro de los fallos gastrointestinales podemos tener el ilio, la pancreatitis, la colecistitis, y los fallos hepáticos y renal aparecen de forma tardía. Y también vamos a tener el segundo patrón de disfunción, que se da en pacientes sépticos o que desarrollaron un cuadro de shock, que es el síndrome de disfunción multiorgánica, con una aparición más temprana, y sí tiene también primero una aparición renal y una disfunción hepática antes que la afección de otros órganos. Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí. Bien. Dentro de la fisiopatología, tenemos que saber que el endotelio es el principal órgano de choque en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Su afección inicial va a provocar una serie de eventos que no solo mantienen el proceso inflamatorio, sino que lo multiplican cada vez más. Se han descrito diversos mediadores en la patogénesis del CIRS, como citoquinas proinflamatorias,
factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6 y 8, factor activador de plaquetas, liberación de endotoxinas y activadores de la cascada del complemento. Tenemos que saber también que el evento fisiopatológico más importante para que se desencadene el CIRS es la lesión de los tejidos, que puede ser mecánica, calórica, por lesiones celulares, ya sea provocadas por hipoxia o por radicales libres. Además, la infección y la endotoxemia van a provocar una cascada de respuesta, tanto local como sistémica. La capacidad de adaptación del huésped va a depender del momento de inicio del CIRS, de la gravedad de la respuesta, del inicio de la respuesta antiinflamatoria que brinde el huésped, que esta es una respuesta compensadora, y de la capacidad final también del organismo para su adaptación. Es importante recordar también que la sepsis es la responsable de casi el 50% de los cuadros de CIRS, y las endotoxinas o lipopolisacáridos de la pared bacteriana de los gérmenes gram negativos, o también agentes bacterianos como el ácido lipoteicoico o los polipeptidoglicanos, activan receptores de superficie de las células inflamatorias. Todo esto va a producir cambios metabólicos y alteración de la capacidad antioxidante del paciente. Los cambios metabólicos que vamos a encontrar en el paciente traducen, digamos, los cambios que se producen en la síntesis proteica. Vamos a tener una redistribución de los nutrientes con la intención de hacer frente a todo este proceso lesivo. También va a existir un aumento importante en la gluconeogénesis, la proteólisis, lipólisis y la producción de ácido láctico. Todo esto con el objetivo, con el fin de mantener activa la línea de defensa, por lo cual se mantiene un cambio sostenido de las rutas metabólicas. Y además, con respecto a la capacidad antioxidante, va a estar también muy disminuida en el paciente porque existe una producción sostenida y excesiva de radicales libres, tanto derivados del oxígeno como del óxido nítrico, y esto contribuye mucho al desarrollo del CIRS. Y los radicales libres no solo producen lesión celular directa, sino que también incrementan la producción de citoquinas proinflamatorias, y esto vuelve a desencadenar todo lo que dije anteriormente. Por otro lado, también el estrés oxidativo contribuye al desarrollo temprano de la disfunción hepática, porque se disminuyen los niveles de glutatión local, lo cual favorece la lesión hepática por los radicales libres. Y la diapositiva que sigue, tenemos las tres fases del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Fase 1, que se liberan localmente las citoquinas que van a inducir la respuesta inflamatoria. Después reparan los tejidos y reclutan células del sistema retículo endotelial. En la fase 2 se liberan citoquinas a la circulación para aumentar la respuesta local. Se reclutan macrófagos, plaquetas y se generan factores de crecimiento. Y acá va a aparecer una respuesta de fase aguda con una disminución de los mediadores proinflamatorios y liberación de los antagonistas endógenos. Estos modulan la respuesta inflamatoria inicial, y toda esta situación se va a mantener hasta completar la cicatrización, resolver la infección y restablecer la homeostasis. Pero si la agresión es muy importante y se mantiene mucho en el tiempo, aparece la fase 3 o de reacción sistémica masiva, y acá vamos a ver que las citoquinas van a activar cascadas de mediadores inflamatorios que van a perpetuar la activación del sistema retículo endotelial, con ya pérdida de la integridad, digamos, circulatoria o microcirculatoria, y lesión ya en diversos órganos. Y ahí, como se observa en la imagen, todos los órganos que figuran abajo, tenemos, por ejemplo, algunos órganos que son los más sensibles a la inflamación. Tenemos los pulmones, por ejemplo, de los pacientes con lesión pulmonar aguda o síndrome de distrés respiratorio agudo, van a presentar una acumulación leucocitaria que favorece su contacto también con moléculas de adhesión y la progresión de la lesión. El riñón, que es especialmente sensible a todas estas modificaciones, digamos,
en el estado hemodinámico del paciente, el tracto intestinal, que al tener una enorme carga bacteriana y digamos también al tener una vascularización bastante importante, puede condicionarlo también, digamos, una alterada permeabilidad, una translocación, digamos, de todas las bacterias que tienen en el interior. El cerebro, que responde con encefalopatía no solamente por el fallo hepático, sino también por la sepsis. La alteración de los parámetros de la coagulación también es un factor común en los pacientes. Y por último, el sistema metabólico e inmunitario. Y bueno, para resumir, digamos, lo que pasa en el CIRS, decimos que todos estos disturbios son una consecuencia directa de una activación inicial y sostenida del sistema inmune innato, el cual provoca y mantiene este estrés oxidativo, y todo esto a su vez mantiene el proceso inflamatorio, constituyendo así un factor, digamos, fisiopatológico que ocasiona el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y finalmente, como decía mi compañera anteriormente, la falla orgánica múltiple, que constituye la principal complicación de la sepsis severa y del choque séptico. Excelente. ¿Siguen? Sí. Sí. Patrones de A ver. respuesta a la agresión. ¿Se me escucha? La respuesta inflamatoria, CIRS, es solo parte de una respuesta dual. Está acoplada a una respuesta antiinflamatoria que, si resulta exagerada, da lugar al síndrome de respuesta compensatoria antiinflamatoria, CARS. Esta respuesta al CARS puede conducir a alergia, incrementar la predisposición a las infecciones frente a la agresión. Puede existir una hiporreactividad que facilita el proceso infeccioso, el CARS, o una hiperactividad como el CIR incontrolado que conduce a la disfunción multisistémica. Y una respuesta equilibrada entre ambos, entre CIR y CARS, genera el síndrome de respuesta intermedia, denominado MARS. Siguiente. El CARS se define como la expresión del HLA-DR de los receptores de los monocitos inferiores al 30%. Y una capacidad disminuida de los monocitos para producir citocina. El espectro de las consecuencias de estas respuestas combinadas se denomina CHAOS. Es un acrónimo de shock cardiovascular, apostosis y difusión multiorgánica, que son del CIRS, homeostasis, que es del MARS, y inmunosupresión, que es del CARS. Muy bien. ¿Por qué se te ríe? Le salió más rápido de lo que pensé. Ah, bueno. Sigamos. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el CIRS? Para el CIRS, como el 50% del caso, como dijo mi compañero, es causado por una sepsis, hay que siempre tener una profilaxis en cuanto a las infecciones, para asegurarse que un paciente no entre en un CIRS por alguna respuesta o autoinmune o encuentra lesiones. Necesitamos una estabilización hemodinámica. Tiene que haber un trato temprano de las lesiones como fractura y absceso para evitar una posible sepsis. Además, es muy importante el precoz diagnóstico de las disfunciones orgánicas y la puesta en marcha que limite el fracaso de dichos órganos para evitar que evolucione tanto una CIRS como una falla multiorgánica. Tiene que haber una monitorización constante de la concentración de fármacos, principalmente nefrotóxicos, que se administren al paciente en caso de que lo esté necesitando, para evitar que se pueda producir una falla renal. Voy a pasar a la siguiente, por favor. Una vez que ya tenemos un CIRS, ¿cómo lo podemos manejar? Lo principal es mantener siempre un medio interno adecuado y tratar la causa desencadenante del CIRS. Bueno, lo principal es tratar la infección. En caso de que sean quemaduras, un mantenimiento de hidratación constante. Se pueden dar también AINES y bloqueadores de histamina. En algunos casos se realiza una hemodiafiltración venosa continua. Se aprobó la utilización de anticuerpos monoclonales frente a las endotoxinas y antagonistas de mediadores inflamatorios y de los receptores factor necrocitumoral alfa y de interleuquina
1, 5, 8, pero este está en lo que es experimento clínico todavía. La principal opción de terapia siempre es tratar la causa para evitar mayores complicaciones, evitar que el CIRS se convierta a falla multiorgánica. Excelente, muy bien. Muy buen resumen del síndrome de respuesta inflamatoria al grupo. Muchas gracias por la exposición. Las diapos están muy bien armadas. Lo que no tengo en las diapos es que no me pusieron la bibliografía a la cual ustedes accedieron a la información y cómo la clasificaron. Es decir, eso sería lo que tendrían que agregar en la diapo como presentación como grupo y podrían compartirlo después con sus compañeros para que puedan tener eh, parte de la teoría del tema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de conocer el CIRS y de identificar el síndrome de respuesta inflamatoria? Hay la última diapositiva que dice prevención. Muchas veces más que prevención es disminuir el impacto de que el CIRS no genere un síndrome exageradamente lesivo para el cuerpo. Y en cirugía, justamente al ser una agresión, ¿no? Tanto la patología quirúrgica, sea aguda o hiperaguda, como la cirugía en sí, por ser una agresión, en busca de una reparación tisular o en reparación o volver a dar el estado de salud a la persona, estamos generando una agresión. Y esa agresión, de hecho, produce un síndrome de respuesta inflamatoria. Lograr que ese síndrome no sea exagerado es el objetivo de manejo y el tratamiento de lo que vamos a hacer nosotros en el peroperatorio, o sea, alrededor del manejo del paciente quirúrgico, tanto en el preoperatorio, es evaluar en qué condición está para tener una respuesta ante una complicación. Durante la cirugía es ser lo mínimo indispensable en cuanto a dañar los tejidos, no generar tanto daño de tejidos, prever o prevenir tantas lesiones vasculares, coagular, etc. Y en el postoperatorio, obviamente, evitar las complicaciones. Si el paciente ha perdido mucha sangre, devolver en un estado hemodinámico para que no genere impacto negativo en el sistema, controlar la diuresis, aporte líquido, antibiótico terapia, evitar la trombosis venosa, etcétera. Todo lo que ustedes ya hemos visto en la clase, en la primera clase, que era peroperatorio. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante decir. Y hay otra cosa que dijeron los chicos, que la nutrición forma parte de la prevención. Así que el equipo de nutrición. Hola, profe. Hola. ¿Me puede dar para compartir pantalla a mí? Creo que ya están todos habilitados, pero ya me fijo si vos tenés. A ver, ahí me... Ahí está, dale. Ahí se ve, profe. ¿Sí? Bien. ¿Faltan dos chicos o ustedes tres eran nomás? No, faltó un chico más que realmente hicimos un grupo, todo, pero no sé, nunca se comunicó con nosotros, nunca nos habló, así que no le podría decir qué pasó. Bueno, después quiero saber quién es. Bueno. Bien, bueno, a nosotros nos tocó la nutrición en cirugía, que es una parte obviamente muy importante, no solo en cirugía, sino también en todas las áreas de la medicina que intervengan tanto en la internación como en la no internación. Y
En relación a esto nos deberíamos hacer una pregunta fundamental que es la siguiente, que es ¿por qué es importante la nutrición en la cirugía o en cualquier patología? Se sabe que la nutrición adecuada juega un rol fundamental y un papel muy importante en lo que es el mantenimiento de la salud y también en la recuperación de las enfermedades. Como sabemos, existen diversas patologías donde a veces es imposible o a veces es dificultoso la ingesta oral, o a veces también por ciertas causas quirúrgicas se debe mantener el aparato digestivo en reposo, pero no existe ninguna patología que se beneficie privando al organismo de nutrientes. Y esta es una parte importante, ya que si bien, por ejemplo, en los preoperatorios o en los postoperatorios se trata a veces de reducir la ingesta o de cambiar de cierta manera la nutrición, obviamente para el bien del paciente, no existe ninguna patología que se beneficie, como decía, privando al organismo de nutrientes, y tenemos que tener mucho cuidado en relación a eso para que no se produzca la desnutrición calórico-proteica, ¿sí? La desnutrición calórico-proteica es un estado que se puede producir debido a una ingesta nutricional que sea insuficiente o sea inadecuada, a alteraciones en la digestión o en la absorción de los nutrientes o en el metabolismo propio de los nutrientes, o también alteración en el aumento en el requerimiento nutricional del hipermetabolismo, es decir, el aumento en lo que vendría a ser la producción, el requerimiento de calorías, o en el hipercatabolismo, que es la degradación de proteínas y la pérdida de proteína por vía urinaria, la pérdida de nitrógeno. Toda esta desnutrición calórico-proteica es mucho más marcada, sobre todo en los pacientes hospitalizados, y es lo que corresponde a la desnutrición hospitalaria. Esta desnutrición lo que en realidad va a producir van a ser ciertas complicaciones, ¿sí? Que, como ven, son muchas, que van desde alteraciones del proceso de cicatrización. ¿Sí? Un paciente que está desnutrido tiene muchas más chances de generar dehiscencia en las cicatrices o en ciertas adherencias. También tiene más predisposición a escaras por decúbito. Las escaras por decúbito y las lesiones y las cicatrices no evolucionan de una manera correcta o tardan más en curar. También disfunciones inmunológicas. Los pacientes desnutridos tienen mucha más predisposición a las infecciones. Problemas respiratorios, están predispuestos tanto también a infecciones como a atelectasias. Los pacientes desnutridos también tienen mucha más chance de pasar una gran cantidad de tiempo en asistencia respiratoria mecánica, que un paciente que esté bien nutrido capaz que tarda un poco menos en salir de esa situación. Alteraciones en la función del músculo esquelético y el músculo liso visceral tienen a veces muchas complicaciones en relación a poder moverse o movilizarse de la cama, poder ir al baño, volver. También alteraciones en la motilidad del tubo digestivo, disfunciones en el propio aparato digestivo, aparte de la disminución de la motilidad, también disminución en su función de barrera, disminución o en la flora normal que tiene el intestino, alteraciones digesto-absortivas, y bueno, las más generales, que son la hipoalbuminemia, la hiposmolaridad plasmática y también la intolerancia al aporte de sodio. Todo este tipo de complicaciones funcionales que tiene la desnutrición calórico-proteica se pueden mejorar o se pueden resolver con un aporte nutricional adecuado, y por eso es muy importante que siempre tengamos en cuenta que todos los pacientes, tanto en el pre como en el postoperatorio, deben tener una adecuada evaluación nutricional. Entonces, nosotros acá planteamos un par de objetivos que son objetivos generales y objetivos específicos para el soporte nutricional de los pacientes quirúrgicos.
para evitar todas estas complicaciones que trae la desnutrición calórico-proteica. Para empezar, obviamente, detectar y corregir si es posible la desnutrición preoperatoria para evitarnos todas estas complicaciones que puede traer después en la recuperación, prevenir o reducir la depresión proteica, que generalmente ocurre durante la internación, pero también puede ocurrir en el preoperatorio. Esto generalmente se debe a que en el postoperatorio disminuye un poco la ingesta calórica o también la inmovilidad del paciente puede producir una hipotrofia de los músculos. También optimizar el estado metabólico en los pacientes que están graves y replesionar la masa proteica cuando se inicia la fase anabólica post-injuria, ¿sí? Para que el paciente pueda recuperar su masa muscular de una manera más rápida y más adecuada. Y objetivos específicos, que son 3, que es la represión proteica, el mantenimiento de la masa y el soporte metabólico para la función de los órganos y los sistemas. La represión proteica es igual a la recuperación de la masa proteica que ha sido perdida en el proceso preoperatorio o postoperatorio. El mantenimiento de esa masa proteica, que es para evitar o atenuar la depresión postoperatoria de la proteína corporal. Y el soporte metabólico para la función de órganos y sistemas es igual a un aporte de sustrato para facilitar esa síntesis proteica y para que los órganos funcionen de manera normal. ¿Sí? Entonces, todo paciente quirúrgico, como decía, debe tener una evaluación del estado nutricional, tanto pre como postoperatorio, para determinar la presencia de desnutrición y evaluar el nivel de riesgo nutricional que tiene ese paciente, como decía, para evitar todo ese tipo de complicaciones que trae aparejada la desnutrición y también, como decíamos hace rato en el caso del SIRS, también para evitar el impacto que tiene. No sé quién sigue. Buenas tardes, profe, ¿se me escucha ahí? Sí, sí escuchamos, sí. Bueno, yo voy a hablar con el tema que me tocó sobre la evaluación del estado nutricional en los pacientes quirúrgicos. Bueno, es un procedimiento clínico, es bioquímico e instrumental, está destinado a conocer el estado de las reservas de calorías, de las proteínas y los demás nutrientes del organismo. Bueno, con respecto al riesgo nutricional, es el grado de aumento de la morbimortalidad de la enfermedad actual y también de sus tratamientos clínicos o quirúrgicos que están producidos por la desnutrición calórico-proteica que es desarrollada en la etapa prehospitalaria o durante la internación. En la práctica, la evaluación del estado nutricional con fines clínicos se va a basar en el modelo de composición corporal, que es de 2 compartimientos. Es la masa magra, que es la reserva de energía, y la masa o masa libre de grasa, que va a contener la proteína, el glucógeno, los minerales y también el agua corporal. Bueno, luego de que evaluemos el estado nutricional, se debe determinar si corresponde realizar algún tipo de soporte nutricional. Bueno, el momento del inicio. Perdón, no escuchaba yo. Perdón, no escuché. Recién por eso no escuchaba, se ve que bajó el nivel de internet. Ahora sí. Sigamos, perdón. Bueno, sí, mi internet no anda bien. Bueno, el momento del inicio. Aunque no haya recomendaciones precisas, hay recomendaciones generales que, bueno, es en pacientes bien nutridos, se debería iniciar ese soporte nutricional entre el 7º y el 10º día postoperatorio, si la ingesta es insuficiente o es nula. En pacientes también desnutridos es correcto comenzar el soporte nutricional entre el 5º al 7º día. En pacientes que tienen una desnutrición severa también el inicio debería ser entre el 3er y 5º día. Y bueno, también en ciertas patologías también convendría iniciar tempranamente ese soporte.
Bueno, se debería iniciar antes el soporte nutricional cuanto mayor es el grado del hipercatabolismo para que disminuyamos la magnitud de la depresión proteica. También cuanto mayor es el grado de depresión proteica previa para disminuir el riesgo nutricional y también para mantener el trofismo de la barrera intestinal y así disminuir las complicaciones. El soporte nutricional postoperatorio temprano se puede iniciar solo después de que hayamos logrado una estabilidad clínica y hemodinámica del paciente. Bueno, con respecto a la alimentación enteral, va a tener las ventajas que es menos costosa, es más fisiológica, tiene menor incidencia de infecciones y menor nivel de hipercatabolismo. Se puede realizar en el estómago, en duodeno, en yeyuno, mediante alimentos que pueden ser licuados u homogenizados o preparados en la cocina o industrializados. También la alimentación puede indicarse por infusión continua o intermitente, por goteo, por gravedad o por bomba de infusión. Bueno, las vías de acceso y administración. Tenemos la nasoenteral, la gastroctomía y la yeyunostomía. La nasoenteral puede ser nasogástrico, nasoduodenal y nasoyeyunal. Y la gastrostomía se puede hacer por endoscopía percutánea, por radiológicas percutáneas, por laparoscópicas y quirúrgicas. Y bueno, ya la yeyunostomía se puede hacer endoscopía percutánea o quirúrgica. Doctor, Sí, escucho. acá en esta foto, yo la puse acá a propósito, porque en ninguna bibliografía sale esta sonda bucogástrica. ¿Se coloca por la boca también? Pues yo considero que es muy incómodo, ¿no? No, es la misma sonda nasogástrica que por alguna cuestión o anatómica o de trauma se coloca por la boca directamente y dejar la vía aérea superior libre. Por ejemplo, un trauma cronoencefálico de la base del cráneo, que es peligroso colocar una sonda nasogástrica, se coloca por vía orogástrica o bucogástrica. Y la alimentación se hace por esa vía. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Bueno, y con respecto a la sonda nasogástrica, esta sonda es de fácil colocación, la infusión puede ser continua o en bolos intermitentes, bombas o sin bombas de infusión. Debemos evaluar el vaciamiento gástrico y el residuo gástrico, que se debe hacer cada 4 o 6 horas. El volumen de contenido gástrico residual es indicador de que haya retardo en esa evacuación gástrica y también el riesgo de broncoaspiración. Si es mayor a 150 mililitros durante una infusión continua o después de 2 horas de que administremos en bolo, obliga a que se interrumpa la infusión momentáneamente y a hacer una prueba. El estómago va a tolerar bien la administración que sea continua e intermitente. Con respecto a las pruebas con procinéticos, si la colocación endovenosa de la cisaprida o metoclopramida disminuye, el residuo gástrico se va a continuar con la infusión. Si el residuo no disminuye, se debe colocar una sonda nasoyeyunal. Esta sonda nasoyeyunal es de utilidad en pacientes que tienen gastroparesias, que tienen reflujo gastroesofágico o alteraciones a nivel de la conciencia. Se va a colocar a nivel del ángulo de Treitz. Se logra con el pasaje transpilórico espontáneo, que bueno, es una sonda semirrígida con peso en la punta, con técnicas ciegas o también dirigiendo la sonda con visualización endoscópica o radioscópica. La administración previa de procinéticos o eritromicina, que bueno, la eritromicina tiene un efecto agonista de la motilina, va a ayudar al pasaje transpilórico. El duodeno y el yeyuno solo toleran la administración continua. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, continúa.
Bueno, acá con respecto a los tipos de dietas, se pueden usar las dietas de cocina, que van a ser alimentos licuados, que son los que se van a administrar por las sondas o las gastrostomías, y bueno, van a estar indicadas más que nada en pacientes domiciliarios con enfermedades o secuelas neurológicas, y también se pueden usar las formulaciones industrializadas, que van a ser de composición fija, que se las pueda adecuar a las necesidades de cada paciente. Que bueno, ahí se pueden usar formulaciones con fibras en condiciones normales del aparato digestivo, que bueno, lo que principalmente nos va a ayudar es a disminuir la diarrea y la constipación en esos pacientes. Y bueno, van a estar indicadas en los pacientes que están hospitalizados. Bueno, las indicaciones de la alimentación enteral, la sonda nasogástrica en pacientes en estado de coma, en cirugía de cavidad bucal, en traumatismo facial, en pacientes con obstrucciones esofágicas o gástricas. En el caso de la gastrostomía, se lo puede indicar en pacientes que tengan neoplasia orofaringia, y la yeyunostomía en el caso de los cáncer gástrico, fístula digestiva alta, los postoperatorios y la cirugía digestiva alta. Esta alimentación enteral va a estar contraindicada en pacientes que presenten diarreas graves, vómitos incoercibles, pacientes con ilio severo, con oclusión intestinal, que estén cursando un síndrome de intestino corto, un shock hipovolémico, y que presenten también una fístula enterocutánea. Bien. En relación a la alimentación enteral, hay ciertas complicaciones que son obviamente solo de la colocación de la sonda, y a veces, o sea, varía entre lo que es la colocación de las sondas y las yeyunostomías y las gastrostomías. En lo que vendría a ser colocaciones de sondas, tenemos lo que vendrían a ser las complicaciones mecánicas, que las más comunes son la obstrucción y la salida accidental de la sonda. Estas son las dos causas más frecuentes de complicaciones mecánicas a nivel de la alimentación enteral. Para evitar las obstrucciones, lo que se hace es lavar la sonda con 30 mililitros de agua aproximadamente, generalmente agua tibia, luego de cada infusión de alimento o cada 6 horas si está haciéndose una infusión continua. Y en relación a la salida accidental de la sonda, puede ser accidental por un movimiento o en pacientes que tienen algún grado de disminución de su nivel de conciencia, pueden llegar a retirársela por algún motivo. Y entonces lo que se hace generalmente es tratar de marcar la sonda con una cinta adhesiva para tratar de percatar algún tipo de movimiento, y lo que se debería hacer realmente es esto, que es la visualización de la sonda mediante una radio, no me sale, mediante una placa radiográfica, ¿sí? En el que acá, como vemos, se ve la sonda radioopaca, para ver que la colocación esté correcta en su lugar y no se mueva, para que evitemos la broncoaspiración y el reflujo del contenido gástrico. También hay ciertas otras complicaciones mecánicas, como son las laceraciones o las ulceraciones, incluso necrosis de lo que sería la mucosa de las fosas nasales, alteraciones a nivel de laringe, faringe, esófago, incluso ruptura de varices esofágicas, perforación de esófago, perforación de bronquios. A nivel gastrointestinal también tenemos muchas complicaciones, constipaciones, que son las más frecuentes, las constipaciones, producto de a veces esa disminución que tienen los pacientes en la motilidad, o ciertas formulaciones que no tienen tanta fibra o que son de absorción completa sin residuo y que generan este grado de constipación, las gastroparesias, como decía mi compañera hace rato, con el tema del reflujo y el residuo gástrico que predisponen a los broncoaspiraciones,
las diarreas, que pueden ser producto de que se esté aplicando la alimentación enteral con antibióticos o que la sondita esté contaminada, o también puede ser que haya una disminución grande en lo que es la motilidad o la absorción intestinal, y obviamente la regurgitación, los vómitos y la distensión abdominal, que pueden producir esa broncoaspiración, que es una complicación pulmonar cuando el contenido gástrico se vuelca hacia la vía aérea, y las neumonías nosocomiales, que también son un componente frecuente, generalmente cuando se asocia a asistencia respiratoria mecánica. Y complicaciones metabólicas, hiperglucemia, deshidratación, que eso lleva a alteraciones electrolíticas, proteicas y también grasas. Bueno, con respecto a la otra alternativa de alimentación, la alimentación parenteral, que bueno, va a ser un método que se usa para aportar los nutrientes que requiera cada paciente por vía venosa, y bueno, de ese aporte de esos nutrientes va a depender, como ya explicó mi compañera también, de acuerdo al laboratorio que presente también ese paciente, para que nosotros podamos saber qué es lo que necesita, y bueno, ahí se va a decidir el aporte de energía y el aporte de sustratos calóricos que necesite según su peso corporal, según el objetivo nutricional y según las alteraciones metabólicas que presente ese paciente. Bueno, van a estar indicadas en todos aquellos pacientes donde no pueda realizarse la ingestión de los alimentos por sus propios medios, o por una alteración que sea gastrointestinal. Bueno, ahí podemos tener ejemplos de reconstrucción anastomosis del tracto gastrointestinal, fístulas entéricas, en el caso de las pancreatitis aguda, en los traumatismos, en los grandes quemados. Bueno, las vías de administración, la alimentación parenteral se administra con limitaciones, por una vía periférica, que frecuentemente se usa un catéter central en la vena cava superior, por punción percutánea de la vena subclave o la yugular interna, o una punción, canalización de la vena yugular externa. Lo que más frecuentemente se usa son los catéteres de un lumen, a veces se usan de doble o triple lumen, que van a servir para administrar la alimentación parenteral en uno de ellos, y se pueden usar los otros para administrar ya sean fármacos o soluciones endovenosas que requiera este paciente. Bueno, el aporte de nutrición de los nutrientes, el aporte nutricional, bueno, como ya dijimos, siempre va a depender de lo que cada paciente necesite. Acá vamos a tener como principal el aporte de energía y los sustratos calóricos, la glucosa y los lípidos. La glucosa, que va a ser uno de los sustratos más importantes y más frecuentes, porque tiene un bajo costo y una fácil metabolización. Es una fuente calórica muy importante. Bueno, se va a presentar en forma de una solución de dextrosa, que bueno, vamos a medir, vamos a controlar el aporte de esa glucosa de acuerdo al contexto clínico del paciente, porque, por ejemplo, lo que hace la glucosa es disminuir la producción endógena, es decir, disminuir la gluconeogénesis, pero en el caso de un diabético va a necesitar un menor aporte de glucosa, y que si no mejora va a necesitar la administración de insulina, y en los pacientes que son complicados, presentan hiperglucemia, resistencia a la insulina, y en este caso no se suprime la gluconeogénesis, por ende tampoco mejora la síntesis de proteína y hay un aumento de la lipogénesis. Y en cuanto a los lípidos, a veces se suelen asociar a la glucosa para mejorar las complicaciones metabólicas en pacientes que por ahí están más complicados. Y en el caso de que si la alimentación parenteral está realizada con glucosa y aminoácidos, cada 4 o 7 días se debe administrar
lípidos para evitar el déficit de ácidos grasos esenciales. Las dosis van de 1 a 2 gramos por kilogramo día, y en los pacientes injuriados o más complicados se requiere que no sobrepase a 1 gramo de kilogramo día para poder disminuir las complicaciones. En cuanto a al aporte proteico y a las soluciones de aminoácidos, se usan soluciones estándar de aminoácidos. Lo que hacen es optimizar los requerimientos en función a los requerimientos de los fluidos. Se pueden usar soluciones que son especiales, por ejemplo, en una insuficiencia renal, que se usan 8 aminoácidos esenciales más la histidina, pero tienen una baja relación costo-beneficio. Así que se suelen siempre usar las soluciones estándar. En cuanto al aporte de agua y los electrolitos, también vamos a ver que tenemos que tener en cuenta el contexto clínico de esos pacientes. Por ejemplo, en pacientes con desnutrición y muy injuriados, tenemos una pérdida de proteínas corporal que se va a acompañar de un aumento de agua extracelular, que pueden estar o no acompañados de edema. Entonces, vamos a primero ver las necesidades hídricas diarias de cada paciente para poder administrarlos. Y en cuanto al aporte de las proteínas, de las vitaminas y los oligoelementos, bueno, los oligoelementos van a estar relacionados en cuanto a la edad, la situación clínica metabólica, las reservas tisulares previas, los ingresos insuficientes para cubrir pérdidas adicionales en esos pacientes, y si ese paciente tiene necesidad de formar nuevos tejidos. En cuanto a las vitaminas, bueno, sabemos que mantienen las funciones metabólicas, sirven para la reproducción celular, la reparación tisular y mejorar la respuesta inmune. También va a depender su requerimiento de acuerdo a la situación clínica de cada paciente, ya que hay pacientes que cursan con depresión de depósitos de vitamina. Bueno, acá nosotros pusimos una tabla donde hay dosis recomendables en pacientes estables y en pacientes críticos. Eso siempre varía en todos los aportes. En cuanto a la formulación y la preparación de la alimentación parenteral, nosotros debemos considerar siempre que se debe definir los objetivos nutricionales y estimar los requerimientos calórico-proteicos, porque no es igual para todo paciente, eso va a depender de lo que cada paciente necesita. Se deben establecer las dosis de glucosa, de lípido y la cantidad de tipos de aminoácidos a utilizar. Se debe definir la cantidad de calorías y proteínas que se administran desde el primer día y cuál es el esquema de progresión. Eso quiere decir si por ahí necesita que se reajusten, si por ahí necesita más o necesita menos. Estimar las necesidades de los fluidos, la cantidad que se usa, establecer los requerimientos de los electrolitos, los tipos de sales, las dosis, determinar el aporte de zinc y las vitaminas, evaluar el eventual agregado de fármacos, ya sea ranitidina, insulina, albúmina, y definir la modalidad de infusión por bomba o goteo y el flujo, ya sea por mililitro hora o gotas minuto. Todo esto siempre va a depender del contexto clínico y metabólico de cada paciente. Bueno, acá en cuanto a la formulación y la preparación, las dosis pueden ser de macronutrientes en 24 horas que se mezclan en un contenedor único. Bueno, acá lo podemos administrar en un flujo continuo de 24 horas o en un sistema de alimentación parenteral cíclica de 12 a 14 horas. Siempre se ve lo que sea más conveniente para el paciente, y la preparación se puede hacer 2 en 1, que va a contener glucosa, aminoácidos y micronutrientes, o en el sistema 3-1, que sería glucosa, aminoácidos, micronutrientes, y se le agregaría lípidos.
Bueno, acá es muy importante recordar que para toda esta preparación y formulación siempre se debe tener las condiciones de máxima asepsia para evitar la contaminación de las mismas, para que no haya cultivo de microorganismos. Siempre se debe tener un control estricto farmacéutico también para poder realizar la preparación de estas fórmulas. Bueno, en cuanto al plan de control, se realiza el control de peso cada 24 horas en ayunas, al entrar y al salir del quirófano, la glucemia junto a los signos vitales cada 8 horas, el ionograma, la urea, la creatinina, triglicéridos. Bueno, todo esto lo que nos va a permitir es poder administrarle el aporte de energías y sustratos calóricos que sean necesarios para cada paciente. Y en cuanto a las complicaciones de la administración de alimentación parenteral, vamos a tener que pueden estar relacionadas con la colocación de estas vías, la mala ubicación del catéter, una oclusión, una ruptura, una infección, pueden haber alteraciones metabólicas, que acá tenemos que la complicación metabólica más frecuente de la alimentación parenteral en los pacientes quirúrgicos son las que se producen por la glucosa y los electrolitos. Bueno, los pacientes pueden tener deshidratación también y una disfunción hepática. Bueno, profe, eso sería todo. Nosotros sacamos todo lo que expusimos del libro Michans de cirugía y bueno, las fotos obviamente de internet porque el libro no tiene imagen. ¿Tanta información tiene el Michans de nutrición? Sí. Es más, dejamos afuera como, serán unas 6 hojas más o menos. Sí, era el que más completo estaba. Ok, muy bien. Ahí el doctor Ridao en el chat está exponiéndolo de una manera muy sucinta, está diciendo que están mintiendo, que bueno. Dice nombres comerciales, sí hay nombres comerciales de preparaciones industriales que mezclan, por lo menos, mezclan los 3 elementos más importantes, que son los hidratos de carbono, los aminoácidos y los lípidos. El nombre comercial que estamos comprando, que es Caviven se llama, es un sobre grande que viene con 3 compartimentos. En un compartimento vienen los hidratos de carbono, en un otro compartimento vienen los aminoácidos y en un tercer compartimento vienen los lípidos, que es una solución blanca, lechosa. Entonces, al romper los tabiques se mezclan todos los compartimentos y es lo que se puede infundir en 24 horas. Son 2 litros, es un sachet grande de 2 litros, en donde están distribuidos los diferentes nutrientes en un porcentaje de esos 2 litros, ¿no? Eso se puede hacer por vía de infusión o con el uso de bomba. Bueno, muy bien, interesante la presentación. Sí. En ese caso, porque ahí daba el ejemplo en el libro de los casos especiales que yo nombré en insuficiencia renal, que decía, por ejemplo, que se usaban esas fórmulas de 8 aminoácidos esenciales, más histidina. ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Cómo se los prepara? Bueno, justamente cuando vamos a participar del plan nutricional de un paciente que tiene algunas enfermedades de base, es fundamental usar preparados nutricionales que tienen limitaciones, por ejemplo, en aminoácidos de cadena corta para los pacientes renales, en nutrientes o preparados que tienen mayor cantidad de proteínas que hidratos de carbono. No dejar de lado a los lípidos, porque los lípidos, ustedes se acuerdan que son parte fundamental de la conformación de la membrana celular y de la mielina de los nervios. Entonces, no por ser necesarios uno, dejamos de lado otro.
Digo, esto es fundamental, el manejo interdisciplinario en la nutrición cuando esa nutrición se hace compleja. Dentro del manejo interdisciplinario está no solamente el cirujano como líder de equipo, sino también participar el terapista, el nutricionista, un nutriólogo, el médico especialista en nutrición, el internista, el psicólogo, porque muchos de los casos son fundamentalmente necesarios mantenerlos en el tiempo. Hay patologías que generan dificultad como para comenzar la nutrición en forma inmediata y nosotros tenemos que hacer un aporte nutricional para evitar las complicaciones. Por ejemplo, si yo hago una anastomosis, ¿no?, intestinal, una cirugía con anastomosis intestinal, y sé que el paciente no va a comer en forma inmediata, yo paralelamente debo iniciar nutrición parenteral hasta que el paciente empiece con ruidos intestinales, hasta que veamos que no hay ninguna complicación, los drenajes están tranquilos, hay tránsito intestinal, elimina gases, va de cuerpo, o sea, tiene catarsis positiva, ese paciente está en condiciones de empezar la nutrición enteral, la cual también empezamos en forma progresiva, iniciando con líquidos, semisólidos y sólidos. De tal manera que migramos de una nutrición parenteral a una enteral completa. Pero no está mal empezar digamos, en una parenteral para poder dar soporte los primeros días del manejo del postoperatorio, un soporte calórico que nos permita la recuperación de los tejidos, que eso es nuestro objetivo, que el paciente tenga buen estado nutricional para que recupere los tejidos, realice el proceso de cicatrización, tenga buen nivel de glóbulos blancos, que eso es algo que se olvidaron ahí, de que el dosaje de glóbulos blancos, aparte del colesterol, glucemia, ionograma, es fundamental para guiar y controlar la evolución del plan nutricional que nosotros estamos haciendo. Siempre es mejor la nutrición enteral, de la manera que sea, y cuanto más alta se pueda hacer y más casera, mejor, porque el uso del tubo digestivo también nos limita la translocación bacteriana, es decir, cuando nosotros usamos el tubo digestivo mantenemos un buen trofismo de la mucosa intestinal, de tal manera que no se aplana y obviamente la microbiota de la mucosa intestinal va a realizar su trabajo y va a degradar aquellas nutrientes en las maneras correctas. Si nosotros no usamos la vía enteral por un tiempo prolongado, que va más allá de los 7 días, va a generar un aplanamiento de las vellosidades de la mucosa intestinal y la microbiota va a haber un sobrecrecimiento bacteriano a nivel de la luz intestinal, va a generar translocación bacteriana desde la luz intestinal a través de los vasos sanguíneos hacia la sangre, circulación bacteriana, es decir, bacteriemia y por supuesto causa de sepsis, ¿me entienden? Entonces es fundamental usar la vía enteral en cuanto tengamos la posibilidad de hacerlo lo más pronto posible. Y si no es factible, comenzar con la parenteral en forma inmediata. La nutrición es terapéuticamente necesaria en el postoperatorio complicado. Si fuera un postoperatorio normal, evidentemente un paciente que ha operado de vesícula, y a la tarde, yo lo operé a la tarde o a la mañana temprano, y a la tarde ya está comiendo, es decir, el paciente yo lo hice una colecistectomía laparoscópica, a las 20 horas le puedo estar dando un té, y al otro día desayuna y se va de alta, ¿me hago entender? Y va progresando la dieta porque no ha sido una cirugía complicada. Ahora, si yo tengo que enfrentarme a una cirugía mucho más compleja, y evidentemente que no voy a poder hacer una nutrición en forma inmediata, si no me voy a tardar unos días. Y hasta tanto, por lo menos aporte calórico por vía parenteral le tengo que dar. ¿Me entendieron? Sí hay, para terminar la respuesta del doctor Rido, sí hay algunos, digamos, componentes tanto por vía parenteral, que son preparaciones industriales, por vía enteral también, que se pueden usar por vía nasogástrica o nasoyeyunal, que se llama osmolite, es uno de los nombres comerciales, que son ricos en nitrógeno proteico y que se pueden hacer también uso como bomba o estimulación permanente. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo?
¿Quién me quería preguntar algo? Okay. ¿Algo más? ¿No? Bien. Excelente grupo, muy bien. Felicitaciones. Seguimos con la anestesia. Nos quedan 20 minutos. Hola doctor, ¿cómo le va? Hola, Brian. Si me puede compartir pantalla a mí, ¿puede ser? Ahí veo. Listo, listo, Brian. No sé si ahí se ve. Sí, perfecto, perfecto, se ve. Buenísimo. Hola, doctor. Buenas Hola. tardes. No sé si se me escucha bien. Sí, Luca. Bien. Sí, bueno, nosotros vamos a hablar sobre anestesia. Bien, para comenzar, siguiente diapo. Gracias. Bueno, ¿qué es la anestesia? Bueno, la anestesia es un acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, ya sea en todo o una parte de su cuerpo, y que haya o no compromiso de la conciencia. Podríamos decir entonces que la anestesia es un medicamento que evita que tenga dolor el paciente durante ciertos procedimientos médicos. Esto lo que nos permite es hacer un buen desarrollo de los procesos quirúrgicos de diferente complejidad y durante el tiempo que sea necesario. A su vez vamos a tener que hay diferentes tipos de anestesia y el tipo de anestesia que vayamos a elegir o que vaya a recibir el paciente va a depender del procedimiento y también del estado general de salud del paciente. Con respecto a quién administra la anestesia, bueno, tenemos que está a cargo del anestesista o del anestesiólogo, que es el que se encarga de controlar el suministro de anestésicos y supervisar estrechamente a la persona que está sometida a la intervención. También tenemos que en algunos casos se puede dar por el cirujano, especialmente si se trata de una anestesia, de tipo de anestesia tópica. Y también, en algunas ocasiones, puede estar dado por el asistente de anestesia, que tiene la función está encargado de la atención del paciente antes, durante y después de la anestesia. Ahí en la imagen, solo a modo de un detalle más, es la ubicación, digamos, del equipo de cirugía donde se encuentra el anestesista y bueno, el cirujano principal y los ayudantes. Ahí se puede ver que bueno, el anestesista en todo momento está controlando o monitoreando al paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la evaluación anestésica previa es, más que nada, se realiza a todo paciente que va a ser sometido a un procedimiento anestésico. En este momento el anestesiólogo, más que nada que es el encargado, se reúne con el paciente y se efectúa una serie de preguntas en la cual la información que nos brinda el paciente a través de sus respuestas nos permite conocer y realizar una perfecta administración de manera más segura la anestesia. Como objetivos que tiene esta evaluación anestésica previa, tenemos que lo primordial es establecer la relación médico-paciente con el anestesiólogo, que lo que trata de este objetivo de realizar es que debemos tratar de disminuir las dudas y toda pregunta o ansiedad que tenga el paciente sobre conocer una información acerca del procedimiento, se la debemos brindar y tiene que ser completa y sencilla. Luego tenemos que, otro objetivo es identificar los estados patológicos que requieren el tratamiento. Este objetivo tiene que ver con identificar las patologías o enfermedades que traiga el paciente antes de esta intervención y si estas patologías nos producen algún cambio, o sea, si nos generan algún cambio en la conducta anestésica antes, durante o después de la intervención. Otro objetivo tenemos que es reducir el riesgo quirúrgico y disminuir la morbimortalidad intraoperatoria y posoperatoria. Acá el objetivo debemos realizar es que más que nada conocer si el procedimiento quirúrgico que se va a realizar agrega alguna morbilidad al paciente, o sea, si va a producir alguna complicación posoperatoria.
Por ejemplo, en una neumonectomía, podría reducirse la capacidad ventilatoria del enfermo y lo transformamos en un inválido. Y si nosotros realizáramos bien esta investigación del paciente sobre el riesgo del procedimiento quirúrgico, la correcta accionar sería averiguar si su capacidad pulmonar previa nos permitirá saber si es posible o no la restricción pulmonar y si producirá una complicación. Y otro objetivo tenemos que es investigar la presencia de situaciones de interés específico en la especialidad, que tiene más que nada que ver con investigar la sospecha o la presencia de reacciones o situaciones adversas a la anestesia. Como ser, por ejemplo, la intubación difícil, si hay algún problema, si hay una apertura vocal incorrecta, si las distancias tiromentonianas no son las correctas, si hay alguna obstrucción, si hay alguna imposibilidad de extender el cuello del paciente. También situaciones como la hipertermia maligna, también datos como si el paciente es alérgico al medicamento, artículos como el látex, también preguntas como si consume alcohol, tabaco, drogas, y además también de todos estos objetivos, en la evaluación anestésica también se le da las indicaciones de un ayuno preoperatorio, las medidas también higiénicas para la prevención de infecciones. Con respecto a la imagen que vemos ahí de la clasificación de ASA, que es la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología, tenemos que es una calificación del estado pacífico del paciente. Esto nos permite ordenar a los enfermos en amplios grupos que pueden ser comparados para investigaciones o estudios estadísticos, por lo que nos permite determinar, digamos, en qué estado en qué estado podría estar el paciente para la intervención, qué probabilidad tendría el paciente para intervención. Con respecto a los estudios complementarios, tenemos que se efectúan de acuerdo a la condición clínica del paciente o de los requerimientos de la cirugía, por lo que no se efectúa rutinariamente. Dado un ejemplo, sería, por ejemplo, una cirugía mayor, una hepactomía. Hepatectomía, perdón. Es usual el requerimiento de un hepatograma, un coagulograma, la función renal, ya que sirven como valores comparativos con los cambios que puedan surgir durante la cirugía. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué son los tipos de anestesia. Empezamos con que la anestesia general, donde es utilizada, se administra anestesia general para facilitar la práctica de otros procedimientos. Es muy importante que tengamos en cuenta que todas las drogas anestésicas son potencialmente letales. Entonces, los profesionales que la indican deben ser capacitados y deben ser aptos para el manejo de la vía respiratoria, del tratamiento de la hipertensión, de la ventilación manual, que son procedimientos que se utilizan en lo que es la anestesia general. Bueno, se emplean varias drogas simultáneamente y es uno de los pocos procedimientos que se utiliza de varias drogas para llegar a la interacción, para lograr esa interacción adecuada. Los 4 pilares de la anestesia general es la hipnosis, la analgesia, la relajación muscular y la atenuación de la actividad simpática. Y eso lo logramos con la utilización de varias drogas. ¿Sí? Puedes pasar. Bueno, esta anestesia general se divide en 3 periodos, que sería la inducción, el mantenimiento y el despertar. En la inducción vamos a inducir el sueño del paciente, que sería la hipnosis, pero con previa administración de medicamentos anestésicos. Y eso tiene como objetivo facilitar la sedación del paciente. Actúan también sus medicamentos como mordientes para las drogas inductoras y siempre debe estar presente en nuestros medicamentos previos los opioides. Los opioides se administran, además de su calidad analgésica,
El principal objetivo de la obtención de opioides en este caso es la disminución de los reflejos, principalmente los reflejos que se producen con la intubación traqueal. Bien, dentro de la inducción tenemos lo que son 4 fases, donde se utiliza primero las drogas inductoras, que se utiliza por el vínculo venoso en el adulto. La cantidad depende del peso, de la condición clínica del paciente y de la edad. Se utiliza dentro de sus drogas inductoras los barbitúricos como el tiopentotal, el coprofol y la ketamina. Luego tenemos que hacer la ventilación manual. Esta ventilación manual se hace por la depresión respiratoria que producen los barbitúricos y el propofol. La ketamina es el único de este grupo que no produce depresión respiratoria, pero también es importante esa ventilación manual por si la intubación traqueal llega a fallar. Así no vemos oxigenado el paciente. Bien, después pasamos a la administración de los relajantes circulares, que van a desplazar las citopolinas de su receptor. Los utilizados serían procoronio, berfuronio y agafurio. Y bueno, luego se parte para la intubación traqueal por vía oral. En muchos casos se utiliza lo que es el laringoscopio para ayudar en la intubación traqueal. La próxima. Bueno, el mantenimiento sería mantener al paciente bajo hipnosis con analgesia y relajación muscular. Esto se hace con la administración continua de drogas por vía venosa, como la digeabunas, y también por vía inhalatoria o combinación de ambas. Algunos que se utilizan por vía inhalatoria serían los anestésicos volátiles, como acá en Argentina se usa isoflorano, sevoflurano, y bueno, que va en combinación con las otras drogas. Y estas drogas se van administradas durante todo el procedimiento quirúrgico. Luego de terminar el procedimiento quirúrgico, vamos a pasar a la fase de despertar al paciente, donde se suspende esas medicaciones y el paciente tiene que cumplir estos 3 requisitos, que sería la recuperación de la conciencia, la respiración espontánea y la estabilidad hemodinámica, para que podamos sacar el tubo endotraqueal. Y así se va recuperando su autonomía. La próxima. Bueno, ya la anestesia regional es la que se produce en la región de una área o un área del organismo por la acción reversible de los anestésicos locales, que se aplican sobre un nervio o varios nervios que van a inervar a esa zona que se quiere producir anestesia. Lo que se produce es estos anestésicos actúan en los canales de sodio de las membranas plasmáticas de las nerviosas, produciendo la interrupción de la propagación del potencial de acción, lo que va a resultar en bloqueo sensitivo, motor y simpático de la zona afectada. Bueno, para esa anestesia regional tenemos 3 técnicas que va a definir de cada caso. La primera técnica sería anestésica local titrativa, donde se van a colocar anestésicos en el tejido celular, donde se va a encontrar la herida que se quiere reparar. Otra técnica es el bloqueo intradural, donde la solución anestésica va a ser administrada en el líquido cefalorraquídeo por debajo de la L4. Este bloqueo intradural se utiliza mucho para procedimientos en la vida inferior, en el perineo, en los miembros inferiores. Y la otra técnica sería el bloqueo epidural, donde los anestésicos locales van a ser administrados al espacio peridural, y ya ese procedimiento se puede realizar a diferentes niveles, puede ser lumbar, torácico, cervical. Es útil para lo que serían las cirugías prolongadas
los procedimientos obstétricos como el parto, y para los ancianos que requieren bajas dosis de anestesia. Igual, cuando se usa la técnica del bloqueo epidural, es importante monitorizar al paciente, que es la monitorización se hace con electrocardiograma, monitoreo de su tensión arterial, con oximetría, capnografía, y también debe suplementarse al paciente con dolor. Bueno, doctor, a mí me toca hablar sobre lo que sería monitorización intraoperatoria. Y bueno, la monitorización intraoperatoria consiste en el uso de un determinado grupo de lo que serían distintos equipos, que estos equipos con distintos números, distintas curvas. La palabra es monitoreo, no Bien. monitorización. Monitoreo intraoperatorio. Bien, perfecto. Bueno, el monitoreo intraoperatorio entonces corresponde a un uso de determinado grupo de distintos equipos que van a traducirme a través de números, curvas, sonidos, colores, etcétera, distintas variables que son, digamos, toda la vitalidad del paciente, que justamente lo que le permite al anestesiólogo es comprender de una manera inmediata a la situación en la que se presenta el mismo, ¿no? Por eso se dice que son, digamos, los distintos sentidos que se tiene sobre el paciente y lo que nos permite, digamos, en un momento crítico o de alerta, poder, digamos, instaurar lo que sería un procedimiento, ya sea terapéutico o de otro tipo, ¿sí? En nuestro país, o sea, la Federación Argentina de Anestesia, Analgesia y de Reanimación, en 1992 creó, digamos, un estándar mínimo de monitoreo que incluye lo que sería electrocardiografía, presión arterial, oximetría y capnografía. Y justamente esto sería el monitoreo básico que debe aplicarse a lo que sería cualquier paciente bajo anestesia. Y este monitoreo básico lo que intenta es justamente controlar el ritmo cardíaco, la presión de perfusión, la oxigenación, que eso lo haría a través de la oximetría, y la ventilación a través de la capnografía. Y bueno, esto da tiempo suficiente para que el médico anestesiólogo actúe con anticipación y así de esa manera pueda prevenir distintos tipos de lo que serían complicaciones, ¿no? Vamos a ver que la electrocardiografía primero, que justamente la electrocardiografía lo que me va a permitir es determinar la frecuencia cardíaca, o sea, nos provee información básica sobre lo que sería la frecuencia cardíaca, el ritmo sinusal o arritmias y la isquemia miocárdica. Y vamos a ver que esto lo logran principalmente, o sea, es muy importante para el anestesiólogo, lo que sería principalmente la derivación B5, ya que a través de ella se detecta el 90% de todas las isquemias miocárdicas. Después, si pasamos a hablar sobre presión arterial, vamos a ver de que bueno, encontramos distintos tipos de mediciones, tenemos entre ellas lo que sería la presión arterial no invasiva, o también conocida como PANI, la presión arterial invasiva, o conocida como PAI, y la presión de la arteria pulmonar, o también llamada PAP, ¿no? Sabemos que, bueno, la presión arterial no invasiva, o PANI, es, digamos, la forma más simple, que solamente se requiere digamos, del manguito, como vemos ahí en la imagen, que se insufla alrededor del brazo, pero tiene distintos, digamos, factores que pueden llegar a alterar, digamos, la lectura, justamente. Después lo que sería la presión arterial invasiva, o sea, la PAI, esto se registra la presión arterial mediante lo que sería un catéter introducido en la arteria y se encuentra conectado a lo que sería un transductor que va a transformarme justamente la energía cinética en una señal electrónica que se va a poder leer en forma numérica. Y por último, digamos, el monitoreo de lo que sería la presión de la arteria pulmonar o PAP. Esta se realiza mediante un catéter que ya conocemos, que es el de Schwann-Ganz, que justamente este catéter se ubica en la arteria pulmonar desde una vena del cuello o del brazo y se impulsa por el corazón derecho y va avanzando por la arteria pulmonar hasta ubicarse en un vaso de pequeño calibre.
Y en la punta, digamos, del catéter hay un balón que al insuflarlo se puede separar por un lado lo que sería la presión arterial pulmonar, que esto sería en la parte detrás del balón, y digamos, la parte de la punta es la que se va a medir la presión capilar, ¿no? Que esta va a tener relación con todo el corazón izquierdo. Eh, Después tenemos la oximetría de pulso, que en el caso de la oximetría de pulso, justamente vamos a ver que estos oxímetros emiten diferentes longitudes de onda de luz que van a pasar a través del dedo, o también se puede localizar, por ejemplo, en las orejas, ¿sí? O también se lo puede poner en el pie o en las manos, ¿sí? Y esto, digamos, dependiendo del lugar donde se encuentre, actúa sobre esa luz, lo que actúa, digamos, sobre esa luz es la hemoglobina, que absorbe las diferentes cantidades de luz dependiendo la cantidad de oxígeno que transporte, ¿no? Y algo que hay que saber es que no pueden detectar ni metahemoglobina ni carboxihemoglobina. Y el tiempo de respuesta ante un evento hipóxico puede alcanzar hasta 20 segundos. Y ahí, bueno, vemos la imagen, que ya conocemos todo lo que sería un oxímetro, y con sus valores normales, que entre un 95 y 99% sería lo normal. Después una hipoxia leve entre 91 y 94%, una moderada entre 86 y 90, y menor a 86% ya se considera lo que sería una hipoxia severa. Por último, la capnografía es un monitoreo no invasivo en tiempo real y continuo de lo que sería el dióxido de carbono expirado, ¿sí? Y vamos a ver que el resultado, esto es muy importante, que es que el resultado se obtiene sin ningún tipo de retraso. Y vamos a ver que esta capnografía no solamente informa sobre la respiración, sino que también informa sobre el estado hemodinámico del paciente, que esto correspondería a la llegada, digamos, al alveolo, que justamente depende del volumen minuto cardíaco. Y después el resultado de la capnografía, como vemos acá en la imagen de la derecha, se expresa en números, pero también en una forma de curva, que esa imagen nos va a ir otorgando información sobre las distintas causas que me van a motivar, o sea, que motivan la falla en la ventilación. ¿Sí?
Excelente, muy bien, felicitaciones. Bastante completo el tema. Ustedes ven cómo se unen en algunos puntos, tanto el CIRS como la nutrición y la analgesia y la administración de anestésicos, en pos de proteger al paciente, en pos de proteger la seguridad durante la cirugía. En cuanto a la anestesia en sí, vuelvo a insistir sobre el trabajo en equipo, sobre el trabajo que debe hacer el cirujano, el jefe de equipo de cirugía con el jefe del equipo de anestesia, porque el anestesista no trabaja solo. Las técnicas que ustedes han relatado recién dependen mucho de la patología en sí. Es fundamental la evaluación preoperatoria que se haga del paciente, hacer la evaluación de ASA, hacer la preparación también psicológica y para que sepa cuáles son las complicaciones que también la anestesia trae. Hay un equilibrio en cuanto a responsabilidad legal entre el anestesista, bien digo, y el cirujano, es decir, que las mismas responsabilidades durante el acto quirúrgico. Y cómo después del acto quirúrgico el servicio o el equipo de anestesia debe continuar con el cuidado del paciente. En lo que atañe a la recuperación posanestésica, la analgesia que tiene una implicancia importante en aquellas cirugías que son bastante dolorosas, bastante receptivas, porque un dolor exacerbado puede generar, como ustedes saben, un shock de tipo neurogénico, o puede generar complicaciones que realmente presentan un disconfort en el paciente y no se recupera bien. El dolor te limita y al limitar no puedes respirar bien, no te movilizas, te da miedo y eso va generando como un tipo círculo vicioso que no lo tenemos que cortar. Bueno, hace eso los analgésicos, los opioides, que son los que te dan el plus ese de sentirte bien, por eso se usan derivados de la morfina. La hipertermia marina no he visto nunca, gracias a Dios. Pero bueno, siempre hay que estar alerta de eso. Bueno, felicitaciones a todos los grupos que presentaron. Muy didáctico el PowerPoint. Los temas bien ubicados, elegidos en cuanto a la relación que ustedes han hecho, aunque no se dan cuenta cuando hablan. Se nota cuando hablan a esta altura del año porque tienen mucha más información que por los chicos que empezaron al principio de año. Ustedes no se dan cuenta, pero como docente yo me doy cuenta. Yo comparo a los chicos que empiezan al principio de año y ustedes, y se ve que tienen más información porque han tenido un proceso de aprendizaje de otras materias y tienen otro dialecto, otra relación, y la verdad que aprovechen esta situación. ¿Cómo le está yendo con los prácticos? ¿Quién contesta? Muy bien, Doc, por suerte. Muy bueno. Bien. Bueno, yo la verdad que estoy muy contento de que estemos dando este paso en La Rioja, más allá de que algunos son de acá, otros son de afuera, o están acá, otros no pueden llegar aún, pero digo esto porque personalmente nosotros que hemos vivido la lucha contra el COVID, hemos sufrido y bueno, esto para nosotros es un triunfo importante. La presencialidad, los chicos en la escuela, ustedes en el hospital o ya cuando nos veamos en la facultad, es fundamental. Así que bueno, pronto nos vamos a estar viendo cara a cara. Mañana que pasen un excelente día, feliz día del estudiante. Feliz día también de la sanidad argentina a todos los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud público y privado de la República Argentina, que han trabajado bastante. Así que, bueno, esperemos tengamos un día tranquilo. Estamos en contacto y nos vemos. Quiero que para el lunes que viene estudien neumotórax, hemotórax, derrame pleural y empiema pleural. Neumotórax, hemotórax, derrame pleural y empiema pleural. Vamos a hacer un repaso y vamos a seguir con abdomen agudo. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias, Doc. Ok, bueno, Gracias, estamos doctor. en contacto. Feliz día Gracias, mañana. Doc. Chao, profe. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego.
Gracias, Doc. Gracias, profe. Chao, Hasta luego. papá.